Hola chicos, buenos días, ¿ya me escuchan? Maestra, Hola, buenos profe. días. Hola, profe, ya se escucha. Ay, gracias, qué bueno. Este, ¿Me oyen con eco? ¿No? Ok, bueno. Yo les hablaba, pero ustedes no me escuchaban, entonces me conecté con el celular y pues me da mucho gusto volver a estar con ustedes en una sesión, en esta materia que es una materia muy bonita. Vamos a hablar de cómo se diseña el material didáctico. Entonces, pues bienvenidos todos, qué bonito volver a tenerlos a todos en una sesión. Bienvenida Tomás, Michelle, Juanita, Luz, Lisette. Y bueno, el que ven como Echegaray 14 soy yo también, y Lulo Alonso soy yo también. Y a Clarita, Clara, buenos días. Pues me da mucho gusto, como les decía, estar con ustedes otra vez teniendo una sesión. Les pido disculpas porque se tardó mucho en entrar eh, el Zoom, no sé por qué, y no, ustedes no me escuchaban. Yo les hablaba y ustedes no me escuchaban. Pero vamos a iniciar con la materia. Primero les quiero preguntar cómo están. Ya están como les falta muy poquito para terminar. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están todos hoy? ¿Quién dice yo primero? Yo, Yo, maestra. profe. Ok. A Clara. ver, primero Clara y luego Tomás, ¿vale? Ah, Adelante. pues yo me siento pues bien, me siento ya un poco más emocionada porque pues ya estamos ya prácticamente a nada, ya estamos en el noveno cuatrimestre, entonces pues espero que esté bien estas materias, los profesores, creo que la verdad son profesores que ya nos habían tocado y que pues tenemos otra vez el gusto de estar con ustedes, entonces pues así me siento yo y pues buen inicio. Qué bueno. Me da mucho gusto. Adelante, Tomás. Maestra, buenos días. De igual Buenos forma, días. como lo acaba de comentar Clara, en mi caso, bueno, eh, ya con la situación de que ya estamos prácticamente en el penúltimo cuatrimestre, obviamente son materias, eh, si se escuchan fáciles, pero obviamente van a tener cierta complejidad y creo que escogieron muy bien a los docentes que las van a impartir. Contento, tranquilo. Veo que muchos de mis compañeras, bueno, prácticamente todavía seguimos siendo los originales, con dos, tres agregados, obviamente que bueno, ya en su momento nos tocará trabajar con ellos y demás, pero tranquilo. Ese sería mi comentario, maestro. Qué bueno, gracias, Tomás. ¿Quién más, chicos? Yo, mis buenos días. Buenos días, adelante. Bueno, yo me siento muy contenta, la verdad es que es un cuatri como que hecho a mi medida porque están todos los profesores que la verdad me han gustado mucho cómo imparten clases y me siento muy contenta, muy feliz y muy entusiasmada por iniciar este cuatri. El pasado fue muy difícil para mí, bueno, se me hizo uno de los más difíciles y muy estresante, pero pues ojalá espero lo mejor de este. Qué bueno, me da gusto, Ale. ¿Alguien más, chicos, que quiera compartir? Yo, Adelante. pues Luz. muy contenta. Ya estamos, y hablo en general, ya estamos llegando a la recta final. A todos nos ha costado mucho trabajo en diferentes aspectos, pero seguimos al pie del cañón y me da gusto que estemos la mayoría. Qué Entonces, bueno, a mí también me da gusto ver que desde que los conocí han seguido avanzando y están casi todos, ¿no? Salvo alguno que otro que ya no he llegado a ver, pero que se integró con ustedes después de que ustedes iniciaron. Pero me da mucho gusto. También es una materia que me gusta muchísimo. Es una materia que tiene mucho que ver con la creatividad, con plasmar cosas que nosotros somos, que nosotros tenemos. Y espero que les guste mucho la materia. Ustedes ya saben que cómo me gusta trabajar, tomo mucho en cuenta las participaciones, lo que ustedes van comentando en la clase, lo que ustedes van diciendo. Eso lo tomo mucho, cómo enriquecemos unos con otros la asignatura. Muchas veces les he dicho que nada de lo que yo diga aquí ustedes no lo conocen. Por intuición, por empirismo, porque ya hemos trabajado en aula, porque ya hemos estado frente a grupo, por muchas circunstancias, ustedes ya conocen pues qué es el material didáctico. Lo único que vamos a hacer ahora es como
afinar algunos detalles y cuando afinemos esos detalles, pues nos vamos a ir dando cuenta de que muchas de las cosas que ustedes ya hacían, pues ahora les vamos a poner nombre, como ha pasado con otras materias. Entonces, ¿alguien más que quiera comentar algo, chicos? Todavía estamos a tiempo. Si nadie tiene comentario, podemos iniciar. Ok, pues vamos a empezar. La materia se llama diseño de material didáctico y todos nosotros ya sabemos qué es el material didáctico porque lo hemos utilizado. Aquí lo importante es saber que el material didáctico es un aliado para nosotros como docentes y que podemos hacer uso de absolutamente todo como material didáctico. El material didáctico es todo aquello que a nosotros nos ayude a que nuestra materia sea más fácil con nuestros alumnos, porque al final, si nosotros somos facilitadores, a eso venimos a trabajar dentro de un aula, a hacerles más fácil el aprendizaje y no a ponerles piedritas en el camino. Y les quiero preguntar, ¿ustedes cuándo creen que surgió el material didáctico? ¿Qué conocimiento tienen de cómo surgió el material didáctico? Maestra, yo consulté el Word que subió, el del origen de los materiales educativos o didácticos, y dice que fue a partir del siglo XVIII, a partir de una obra de Orbis Sensalium Pictus, y fue a partir de un texto o manual de fácil comprensión del conocimiento, en donde se combinaba el texto con representaciones pictóricas, y pictóricas es nada más el hecho de que le agregaban una imagen al texto para no hacerlo tan tedioso, ¿no? De ver tanta letra, y la incorporación de una lengua vernácula, es decir, que sea de fácil comprensión para el lector, en este caso los niños. Ok. Como fue pasando el tiempo, hasta el siglo XX, este material didáctico ya es la vértebra de gran parte de los procesos de enseñanza en los diferentes niveles educativos y las diversas modalidades. Claro, ahí habla como que la columna vertebral del material didáctico podría ser los textos, estos textos de los que nos habla Michelle. Y es ahí donde podemos hacer historia de cómo podemos ver la aparición del material didáctico de manera ilustrada. Es decir, que ya nosotros podemos hacer referencia científica de cuándo surgió el material didáctico. Sin embargo, y esto es muy importante que lo tomemos en cuenta, la enseñanza es algo innato al ser humano y el material didáctico surgió casi con el origen del desarrollo de la civilización. Yo podría decirles que el primer material didáctico del cual nosotros, o uno de los primeros materiales didácticos que nosotros como humanidad dejamos como referencia, podrían ser, ¿qué creen? Las pinturas rupestres. Es decir, el ser humano, desde su naturaleza de enseñar, hemos dejado vestigios de querer dejar huella a los que vienen adelante para que aprendan de lo que nosotros somos. Por eso hace rato que hablábamos de la intuición, es muy importante porque la intuición nos guía. Y sí es cierto lo que dice Michelle, porque esa es la primera referencia científica que nosotros podríamos tener acerca de los materiales didácticos. Sin embargo, nuestra propia naturaleza nos ha llevado a querer dejar plasmado en algún lugar huella de lo que somos y huella de cómo transcurre nuestra historia y de nuestros dioses y de nuestra cultura. Yo podría arriesgarme a decir que eso lo hacemos de manera innata desde que se originaron las civilizaciones. Si nosotros habláramos de cómo surgió la historia de la pedagogía o de la enseñanza, podríamos hacer referencia pues a desde que somos cavernícolas. ¿Cómo le enseñábamos a otros a tallar piedras para hacer lanzas o a tallar piedras para hacer fuego? Si bien es cierto lo que dice Michelle, es verdad, nuestra naturaleza nos ha llevado a querer enseñar a otros cómo lo hacemos. Entonces, desde esa época podemos tener una referencia de lo que es el material didáctico. Sin embargo, la bibliografía nos dice que pues es más adelante cuando nosotros ya tenemos ese sustento científico. ¿Alguien que quiera preguntar algo o comentar algo? Ok, aquí nos dice la diapositiva. Sí pueden ver las diapositivas, ¿verdad, chicos? Sí, maestra. Sí, profe. La diapositiva nos dice que el material didáctico es todo tipo de elementos o dispositivos diseñados para la enseñanza.
Es decir, inicialmente lo hacíamos de manera empírica, pero empezó a surgir como una ciencia, como una técnica la pedagogía, y al surgir la pedagogía surge el uso de materiales didácticos cuando nosotros ya lo hacemos de manera metódica o de manera sistémica. De tal manera que si yo en mi salón estoy enseñando perímetros, áreas y superficies y utilizo la ventana y utilizo la puerta y hago referencia del escritorio, ese es mi material didáctico. Todo aquello que a mí me sirva para facilitar el proceso cognitivo de mi alumno es material didáctico. Y ya de ahí, como dice Michelle, empezó a haber como una especialización en los materiales didácticos. También en el texto que le subí hace mención de un personaje, de Juan Amos Comenio, que creo que ya lo habíamos mencionado en otra clase. A mí me impresiona cómo este personaje aportó tanto a la educación en la época en la que vivió, porque ahorita que vayamos avanzando en las diapositivas, pues vamos a ir contextualizando y nos vamos a ir dando cuenta de cómo era la educación y sus orígenes y el origen del material didáctico. Entonces, hasta aquí, chicos, les quiero preguntar, ¿están de acuerdo ustedes con lo que se menciona en cómo surgió el material didáctico? ¿O alguien tiene una opinión diferente? Es como lo que comenta usted, ¿no? Hay cosas que conocemos, pero no le damos el nombre que éstas se merecen, ¿no? Entonces, desde que inició la vida humana, ya existía esto, como dice usted, a partir de las pinturas rupestres. Sin en cambio, conforme fue avanzando el tiempo, se le fue dando una prioridad, una importancia y sobre todo un nombre. Entonces, los antecedentes dicen una cosa, pero si lo vemos más allá, pues inició desde antes, ¿no? Desde antes de lo que viene fundamentado. Claro, y es que siempre hemos tenido la necesidad de enseñar. La enseñanza es algo innato a los seres humanos, o sea, no podríamos concebir la historia de la humanidad sin esa necesidad que tenemos de que alguien sepa acerca de lo que nosotros estamos haciendo. O sea, es algo natural en nosotros, natural en la humanidad. Entonces, aunque históricamente, les repito, los libros dicen una cosa, si nosotros analizamos podemos darnos cuenta pues de otra totalmente diferente. Entonces, eso es lo verdaderamente importante. ¿Ok? Aquí ya sabemos que el material didáctico es todo aquello que nosotros usamos que facilite el proceso de enseñanza. Dices cualquier recurso físico que se utiliza como apoyo para alcanzar los objetivos educativos y el desarrollo de los contenidos curriculares. Ahora, hay como desde lo científico, hay esta perspectiva de dónde surgieron los materiales didácticos. Si se dan cuenta, en esta línea de tiempo incluso nos habla desde el origen de las culturas o de algunas civilizaciones como Grecia y como Roma. Cuando los griegos o cuando los romanos empezaron a tener ese interés por la filosofía, por la arquitectura, por la poesía, por las artes, incluso los griegos hasta por los deportes. Eso también hizo como un punto muy importante, como un parteaguas en cómo empezamos nosotros a desarrollar el material didáctico sin que nosotros supiéramos que lo estábamos haciendo. Por eso esta diapositiva nos habla de Grecia. También nos habla de este personaje que yo les mencionaba, de Juan Amos Comenio. ¿Ustedes saben algo acerca de este personaje? ¿Conocen algo acerca de él? Si no, está bien, ahorita lo vamos a ir analizando. Pero si ustedes se dan cuenta, nos habla de culturas como Grecia y como Roma. A mí me llama mucho la atención y a veces me hago preguntas como, ¿cómo es posible que culturas o civilizaciones tan antiguas, y si hablamos de otras culturas que tienen que ver con el origen de la pedagogía, podríamos hablar también de la cultura china, de India, de los persas, y aquí nos marca Grecia y Roma. ¿Cómo es posible que esas culturas hayan tenido tanto en común? Porque trataron de dejar huella desde los temas religiosos, filosóficos, desde el amor al arte.
y cómo en aquella época, sin que hubiera tal vez una relación directa entre estas culturas, cómo es que todas, como humanidad, tenían esa necesidad de dejar esa marca de lo que era sus creencias religiosas, su arte, su cultura, cómo es que desarrollaron cosas tan impresionantes como la astrología, cómo es que pudieron estudiar las estrellas, cómo es que pudieron estudiar las constelaciones, cómo es que, por ejemplo, Egipto, que también es una cultura de la cual podemos hacer mención, cómo es que los egipcios pudieron haber sido tan exactos y tan perfectos en los trazos de sus pirámides, por ejemplo, y de todo eso nosotros sabemos porque dejaron un material que se pudo estudiar, que se pudo buscar y del cual nosotros pudimos ser testigos a lo mejor muchos años después al ver todo lo que culturalmente dejaron. Como incluso culturas como las nuestras, las culturas prehispánicas, también tenían una exactitud en cómo se alineaban las estrellas y con eso desarrollamos un calendario y con eso pudimos ubicar las estaciones del año y con eso pudimos saber cuándo era tiempo de cosechar, cuándo era tiempo de sembrar y todo eso lo sabemos porque alguien dejó como la posibilidad de que como humanidad lo pudiéramos buscar. Por eso hace referencia a esas culturas. Pero ya históricamente podemos hablar de cuando se empezaron a ilustrar los libros y lo que nos mencionaba Michelle de cómo trataban de hacer que hubiera una imagen para que tuviera a lo mejor una imagen, un texto dentro de un libro. Y los libros son de lo que podemos mencionar, es como el material didáctico más recurrido, más recurrente, el que más se ha utilizado y tal vez el más antiguo cuando hablamos de material didáctico ya del que podemos hacer referencia científica porque lo que hemos hablado antes sí tiene que ver con la cultura, pero se empezó a visualizar el material didáctico pues a través de este siglo, del siglo XVI, por ahí de los años 1700. Entonces, bueno, después en el siglo XIX es cuando se empiezan a establecer los sistemas educativos ya más en forma, más como los conocemos, más con un salón de clases estructurado, que curiosamente también tenía imágenes, lo que había mucho en aquel siglo eran pues imágenes religiosas, imágenes de las letras. ¿Se acuerdan que en alguna clase hablamos de la escuela lancasteriana? ¿Sí lo recuerdas, Michelle? Porque me acuerdo que tú nos explicaste un poquito maestra. acerca de la escuela. Pues Cuando así, utilizaban la arena. exacto, utilizaban como areneros y en los areneros dibujaban las letras, dibujaban formas y eso lo seguimos usando. Por ejemplo, en preescolar los areneros los seguimos utilizando. Entonces, pues siempre hemos tenido esa necesidad de expresar, de explicar y de que los otros conozcan. Por eso aquí nos marca el siglo XIX cuando ya se empezaron a solidificar los sistemas educativos. También nos habla de la enseñanza Montessori, que Montessori también es parteaguas un poco de la educación autónoma y de la educación especial. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chicos? Por mi parte, vamos bien, profesor. Ok, es que hablo mucho y si necesitan hablar ya saben que me pueden interrumpir. Entonces, si se dan cuenta, desde que nos habla de los inicios de Montessori, que es en el siglo XX, durante casi todo el siglo XX, hay los libros impresos aparecen en la parte de abajo de nuestra tabla. Si ustedes se dan cuenta, aquí en esta parte siempre aparecen los libros impresos, porque ellos han estado presentes en casi toda la historia pues de la humanidad, aunque a veces han sido escondidos, aunque a veces han sido prohibidos. ¿Por qué creen que hayan sido prohibidos los libros? Creo que todos lo sabemos. Puede ser porque eran un medio así como para que la gente también pues se informara de ciertos temas que a lo mejor en el gobierno o cuestiones así no los daban a conocer tal cual. Claro, en aquel entonces la educación era muy selectiva.
Si bien es cierto que los libros han estado presentes en casi toda la historia de la humanidad, también es cierto que los libros y que la educación y que la cultura ha sido selectiva y que obviamente ha privilegiado a algunos grupos. ¿A quiénes? Pues a los grupos, no sé, que tienen más capital económico, a quienes pertenecen a cierta élite social. Entonces, imagínense cómo fue el hecho de que pudiéramos utilizar los libros como material didáctico. Y ahorita también estoy recordando algo que es muy importante. Hemos utilizado, por ejemplo, los ábacos. ¿Quiénes inventaron los ábacos, chicos? ¿A qué cultura se lo podemos? ¿Los chinos? No. Los chinos. Entonces, imagínense, yo hoy en día, en el año 2021, seguimos viendo, y en este siglo, seguimos viendo el uso de los ábacos dentro de las aulas. ¿Eso qué quiere decir? Es que el material didáctico lo hemos utilizado desde que nos enderezamos el cuerpo, por decirlo de alguna manera, desde que dejamos de andar encorvados para entonces empezar a evolucionar. Pero ya fundamentado, aquí lo podemos ver, y en todo el siglo XX están presentes los libros impresos. Pero imagínense el contexto social en el que los libros empezaron a surgir. Obviamente, sistemas políticos donde influían intereses, donde tenía mucho que ver el hecho de no dar información o no mostrar la verdad a todos, pues durante muchos años los libros permanecieron ocultos, incluso los quemaban. Entonces, pero los libros han estado presentes durante todo el siglo XX. También en el siglo XX surgió algo muy importante. La tecnología comenzó a surgir. A nosotros nos tocó, a mí, por ejemplo, y creo que ya se los había comentado, a mí me tocó esa transición entre no tener un teléfono celular y no tener una computadora, a ver el primer teléfono celular enorme con una antena gigantesca y a ver la primera computadora. Entonces, en ese siglo también hubo un incremento de la tecnología y los hombres con esto siempre hemos sido creativos. Si ustedes se dan cuenta, la creatividad que los hombres tenemos, pues nos ha llevado a evolucionar hasta lo que hoy somos. Y si nos regresamos a la época de las cavernas, lo que ya habíamos mencionado, cómo es que afilaban las lanzas para poder cazar y para poder alimentarse, cómo es que descubrimos el fuego, cómo es que descubrimos la rueda, cómo es que evolucionamos y fuimos algo tan grande y tan majestuoso y hoy no nos damos cuenta de todo aquello que tuvimos que vivir para llegar a lo que hoy somos y le damos tanto valor a cosas que en realidad no lo tienen. Pero bueno, la tecnología y la aparición de las computadoras, la aparición de los teléfonos celulares, la aparición de muchas otras cosas, también han tenido que ver con la educación. Alguna vez, por ejemplo, hablábamos de que muchas cosas no han sido pensadas para la educación, pero pues han tenido tanto impacto que han estado, que se involucran dentro de la educación. Hay muchas cosas que incluso fueron creadas o pensadas para la guerra, como los proyectores, por ejemplo, o como ¿cómo se llaman? Los drones, por ejemplo. Y hoy están incorporados a nuestra vida diaria, igual los walkie-talkies, ¿no? Es decir, muchas cosas y esos avances tecnológicos también han hecho que la educación cambie. Hoy en día, por ejemplo, tenemos las redes sociales, que antes de la pandemia las criticábamos mucho y hoy gracias a las redes sociales podemos tener tantas clases a distancia. Entonces, aquí lo importante es utilizar las cosas para nuestro beneficio y tener como esa plena conciencia de para qué nos van a servir esas cosas que nosotros vamos a meter a la educación. ¿Ok? Entonces, bueno, la tecnología y el hecho de que haya empezado a haber tantos avances tecnológicos han sido parteaguas para la elaboración de material didáctico. La aparición de la imprenta también es otro punto importante para que la educación pudiera avanzar y pudiéramos hacer uso de ese material audiovisual. El hecho de hacer referencia a las culturas que nos dejaron tanta herencia, como mencionábamos, el uso del ábaco, como mencionábamos también, por ejemplo, la invención de los calendarios, la observación de las estrellas, todo eso al final es algo que históricamente nosotros hemos dejado para que otros aprendan. Y bueno, a finales del siglo XX, la tecnología avanzó mucho
y nosotros como docentes empezamos a tener mucha referencia o mucha injerencia dentro de las aulas del material audiovisual y del material multimedia y de la informática. Es decir, a finales del siglo XX es cuando empezamos a meter todo esto que tiene que ver con audio, con video, con multimedia, con computadoras, con internet, con informática dentro de las aulas. Y eso nos abrió un mundo inmenso para el desarrollo de material didáctico, para el desarrollo de las TIC, que es lo que nosotros mencionábamos hace rato, ¿no? Hay muchas cosas que no fueron creadas para la educación, pero que hoy nos sirven para ello. Y bueno, nos habla también aquí ya en el siglo XXI que incorporamos la tecnología educativa o los más media a pues el desarrollo de materiales didácticos. Hasta aquí, chicos, ¿algo que quieran comentar? Solo un comentario, maestra. Creo Adelante, que, Tom. gracias. Creo que el material didáctico sería todo aquello que facilita las tareas del docente. Digo, obviamente ahorita nos está hablando un poco de la historia y demás, de dónde surge y demás, pero en muchas ocasiones, obviamente, bueno, por ejemplo, allá en la escuela donde yo trabajo, se supone que hay pizarrones multimedia, algo se llama, que ni sirven, pero aún así los adaptamos pues para darles el uso que es, ¿no? Así como proyectores, todos los salones tenemos proyectores, ninguno sirve. Pero bueno, pues aunque sea nos sirven de lamparita y ahí improvisamos y demás, ¿no? O sea, pero realmente en muchas ocasiones hay escuelas que no cuentan con nada y aún así siguen utilizando las hojas de rotafolio, los dibujos, en el caso de las maestras de preescolar, todo ese material bueno, que hacen para que el niño pueda comprender cada una de las clases. Ese sería mi comentario, maestro. Y Tomás, y es muy buen comentario, porque lo que dices es cierto. Eh, y nos hace referencia a lo mismo que estamos hablando. Los seres humanos nos adaptamos con lo que tenemos a lo que necesitamos. Y lo hemos dicho mucho en algunas otras materias. Al sistema dale lo que te pide y a tus alumnos dales lo que necesitan. De tal manera que hay escuelas donde no se utiliza el material didáctico porque se va a gastar o se va a descomponer, pero para eso es, las cosas para eso fueron hechas, para utilizarse. Y si de repente tenías un proyector y dices, bueno, no lo podemos usar, digo, a mí también me ha pasado, ¿no? Que hay escuelas donde compartimos el proyector o hay escuelas donde ni proyector hay. Ya les había comentado, ¿no? La experiencia de una compañera que entró a una secundaria en Cholula y le tocaba hablar de informática y solo había 8 computadoras para 40 niños, entonces, y no había internet y le tocaba hablar del uso y la creación del correo electrónico. Entonces, pues los maestros, la verdad es que vamos pensando y vamos siendo creativos. La creatividad y el desarrollo de material didáctico es algo que va de la mano. Incluso, por ejemplo, en la universidad donde yo estudié la maestría, una de las formas de titularte era precisamente elaborar material didáctico, proyectos para elaborar material didáctico. Entonces, esta materia da para mucho, y nosotros como docentes a veces, si no sirve tu cañón, pues tienes que buscar cómo hacer para llegar a tus alumnos, para que puedas darles una clase, para que puedas expresarles y para que puedas explicarles. Ahora, el docente es el que debe poseer absolutamente toda la información, porque hoy pasa y abusamos mucho, por ejemplo, de la tecnología. Y entonces, ¿qué pasa si yo llego a mi clase y no hay luz? Y aunque haya cañón, pues no me puedo conectar a la luz y entonces yo no puedo proyectar mis diapositivas. Si yo no sé de lo que voy a hablar, si yo no domino la materia, si yo no conozco el tema, no sirve de nada tu material didáctico. Es decir, es un medio, pero quien tiene que moverlo, quien tiene que utilizarlo, quien tiene que saber cómo utilizarlo con sus alumnos, qué método, qué técnica, es el docente. Y hoy muchos docentes abusan del material, por ejemplo, de las diapositivas. De nada sirve que tú les lleves a tus alumnos 80,000 diapositivas llenas de texto si no hay esa interacción y ese proceso. ¿Para qué les vas a leer una diapositiva retacada de texto? Lo importante es que haya ese proceso cognitivo, ese intercambio de información, que tú como docente puedas ver que estás teniendo la atención de tus alumnos. Digo, hoy nosotros cuando estamos trabajando a nivel licenciatura y a nivel maestría, utilizamos mucho las diapositivas, pero a veces abusamos. Y más cuando estamos dentro de un salón
Dentro de un salón puedes hacer muchísimas cosas. Ahorita a la distancia, a lo mejor, pues sí, nos forza un poquito a utilizar el material audiovisual o el material visual como herramienta. Pero cuando tú llegas a un salón puedes hacer muchas cosas. No solo proyectarles diapositivas retacadas de texto y leerlas. Puedes jugar con ellos. También lo hemos mencionado en muchas otras clases. Pensamos que el juego solo se utiliza de manera lúdica en el preescolar y no es cierto. Podemos utilizar juegos, dinámicas de integración, dinámicas de juego hasta nivel licenciatura y hasta nivel maestría, porque nos sirve, porque nos hace salir de la monotonía, porque puedes hablar de muchos temas utilizando un juego, utilizando, por ejemplo, pudiéramos dejar de tarea, me tienen que hacer un acertijo que tenga que ver con lo que vimos ahí en clase. Y entonces es ponerlos a pensar en algo diferente, que ustedes construyan el acertijo, puede ser como ustedes quieran. El chiste es que haya un proceso cognitivo donde ustedes empiecen a pensar y a pensar cómo voy a hacer un acertijo que hable de material didáctico. Tengo que inventar un acertijo que hable de material didáctico. Y entonces empezamos a hacer girar a nuestro hámster. Pero el chiste también es atrevernos. También está muy casada la idea de que solo las materias que tienen que ver con arte usan material didáctico. Y podemos utilizar material didáctico en todo. O que el material didáctico es costoso. Y tampoco es verdad. Podemos usar material didáctico con un cartón de huevo. Podemos utilizar material didáctico y hacerlo nosotros con botellas. Podemos utilizar material didáctico que nosotros hagamos del reciclado. Entonces, no nos casemos con la idea de que el material didáctico es caro o de que el material didáctico se encasilla solo a áreas artísticas. Podemos usar material didáctico donde sea. También las escuelas donde tienen el síndrome del ropero, que todo tiene que estar guardado porque se gasta, porque se descompone. Entonces, no tiene caso que lo tengas, que tengas guardada una pantalla y que no la puedan usar tus alumnos porque se descompone. Entonces, ¿cuándo le vas a dar el uso para el que fue hecho? Y eso también pasa. Ahora, regresando a nuestras diapositivas, aquí vemos, por ejemplo, material didáctico y cómo los seres humanos siempre hemos tratado de enseñar, que es lo que hemos hablado durante esta sesión. Vemos ahí, por ejemplo, un ábaco, vemos pizarrones, y ustedes, hay veces en que yo me pongo a pensar en cosas tan triviales como, ¿quién habrá inventado los gises? ¿O quién habrá inventado el pizarrón? Y sabrán el impacto que tuvo porque hasta el siglo pasado todavía utilizábamos pizarrones y gises y hoy los seguimos utilizando para muchas cosas. Pero ¿quién los habrá inventado? El ábaco, pues ya sabemos que lo inventaron los chinos. Y ahí vemos cómo es que alguien está dedicado a la enseñanza y tiene un grupo de 3 personas ahí y les está explicando. Nosotros mismos como docentes somos un medio didáctico, que es diferente el medio didáctico al material didáctico. ¿Ok? ¿Alguien más que quiera comentar otra cosa? Bueno, pues aquí nos habla de que el material didáctico alcanzó su plenitud en el momento en el que se empezaron a establecer los sistemas escolares como ya los conocemos. Pero los sistemas escolares existen desde antes de que nosotros habláramos español. Podemos hacer referencia a cómo existían los calpulli o los calpulli en la educación prehispánica y cómo es que se enseñaba ahí con el ejemplo, cómo es que las mujeres enseñaban a las otras mujeres y cómo les enseñaban las labores domésticas, el cuidado de los hijos, lo que tenía que ver con ropa, indumentaria y vestimenta. Entonces, por eso dice aquí que el material didáctico alcanzó su plenitud cuando se empezaron a establecer las escuelas un poco como nosotros las conocemos, que fue a mediados del siglo XIX, que es lo mismo que nos marca nuestra línea escolar, nuestra línea de tiempo, perdón. Nos dice también que la educación, cuando se empezó a institucionalizar ya, a que hubiera un aula o una escuela o un edificio dirigido o hecho o pensado específicamente para eso, fue que también la didáctica empezó a crecer y a crecer y a crecer, porque no es lo mismo que nosotros por naturaleza tengamos esa sensibilidad para enseñar, a que ya lo analicemos, exista una técnica, exista una dirección, exista una metodología, es decir, la empezamos a perfeccionar. Entonces, la educación es un fenómeno social y socialmente siempre queremos estar explicando, enseñando, compartiendo.
Y es un fenómeno histórico también. La educación ha evolucionado de manera histórica y es una interacción social y obviamente ha tenido muchos despuntes, lo que mencionábamos hace rato, cuando apareció la imprenta, pues obviamente eso también favoreció la educación. También nos habla de la revolución industrial, como también favoreció la educación. Y con estos hechos históricos fue que el material didáctico impreso empezó a tener más impacto. Por eso es lo que nos decía Michelle, ¿no? Que el material didáctico se convirtió en el eje vertebrado de gran parte de las acciones de la enseñanza y del aprendizaje, porque durante muchos años lo que más existía o a lo que más podríamos acudir como material didáctico o ir a hacer referencia como material didáctico fueron los libros. Y hoy, a pesar de que existe el Internet, de que existe Google, de que existe lo que exista, los libros siguen existiendo, que corrieron el riesgo de como extinguirse, sin embargo, hoy también hay libros electrónicos. Yo prefiero los libros en físico, pero también existen los libros electrónicos y también son un gran avance. Y con el avance de la tecnología, los audiolibros también favorecieron a quienes a lo mejor somos más auditivos que visuales. Entonces, hasta aquí, ¿alguien más que quiera comentar algo, chicas? ¿Nadie más? ¿Alguna pregunta? Porque yo hablo mucho y si los aburro, díganme. No, Miss, va muy bien. Ok, aquí en esta diapositiva de nuestra historia del material didáctico nos habla de Juan Amos Comenio. Este señor también nos lo marca aquí como parte importante del desarrollo del material didáctico, porque de verdad fue un personaje que marcó la historia de la didáctica. Si ustedes se fijan, aquí hay unas tablillas donde este era material didáctico, hay una imagen, hay un texto, ahí podríamos ver, por ejemplo, un grillo. Entonces, este señor, vamos a ver por qué es importante y qué hizo. Él fue checo y fue un gran educador, pero tenía ideas diferentes. Imagínense aquella época. ¿De qué siglo estamos hablando, chicos? Lo dice aquí en la línea de tiempo, donde dice Comenio. El siglo XVI, por ahí ¿de qué año sería? Para contextualizar, no sé, ¿qué año sería en el siglo XVI? 1700, ¿no? Los 1700 más o menos. 1700. Ujú. Entonces, imagínense por ahí de los años 1700 cómo era la educación. ¿Cómo es que era la educación? No era para todos. ¿Y por qué este personaje impacta? Porque él quería que la educación sí fuera para todos y fuera incluyente y fuera más favorable para todos los sectores de la población. ¿Ok? Eh, Aquí habla él de que su labor la hizo en una escuela que era la escuela de San Patak. Es el nombre de la escuela. Y él escribió muchas ideas pedagógicas, pero para su entonces eran ideas revolucionarias. Él hablaba de que la educación, ¿cómo se imaginan que era la educación en los años 1700? Para empezar, no era para todos. ¿Quiénes creen ustedes que podían ir a la escuela? Los de una posición económica privilegiada. Exacto, los que tenían dinero, los hijos de los nobles. Obviamente los hijos de los sirvientes, pues no. O había escuelas que eran clasistas y escuelas que hacían una diferenciación social. También había escuelas para mujeres y escuelas para hombres. En este contexto, imagínense que por ahí empezaban a surgir las primeras universidades. Entonces, él decía que la educación debería dividirse en dos, en la parte práctica y en la parte teórica. Cuando todo en las aulas en ese entonces era teórico, teoría, 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 y aprenderte todo. Hay materias o hay cosas que no pueden ser solo teóricas. Imagínense un doctor, alguien que estudia medicina y que solo se dedique a la teoría. Pues es prácticamente imposible. Entonces, él hablaba de que la educación debía ser práctica y debía ser teórica. Y él hizo esta diferenciación como de las etapas de desarrollo del ser humano.
Decía que nosotros debíamos ejercitar primero los sentidos, o sea, pero imagínense vivir en el año 1700 y que este señor llegara a decirnos eso. Cuando en aquella época pensaban que los seres humanos nacíamos sin nada, o sea, que éramos lo que dicen la dichosa tabla rasa. No había nada, o sea, veníamos en ceros. Imagínense en esa época que él propusiera estas cosas. Y él decía que primero captábamos todo a través de los sentidos y que después ya que lo captábamos por los sentidos, sucedía algo dentro de nuestra cabecita. Obviamente en aquella época se utilizaba mucho el aprendizaje memorístico, por eso él habla de la memorización y de la imaginación, pero es que así sucede en nuestro proceso cognitivo. También ya habíamos hablado en otras clases de que no podemos sacar la memorización de nuestro proceso porque es algo natural que sucede dentro de nuestra cabecita. Obviamente cuando a ti te hablan de algo, lo que haces es construir pensamientos de acuerdo a lo que tú conoces. Y esos pensamientos, pues son la representación gráfica de lo que tú conoces. Haces una imagen en tu cabeza. Cuando yo les estoy hablando de imagínense en aquella época, ustedes hacen un constructo y se imaginan algo de acuerdo a lo que ustedes conocen, a las imágenes de aquella época que ustedes pudieron haber conocido en un libro, en una litografía, en una película o lo que alguien les contó. Pues así sucedía el proceso según él nos decía. Primero llegaba por los sentidos, luego llegaba a nuestra memoria y empezábamos a imaginar. Y ya que imaginábamos, entonces podríamos crear otro pensamiento, razonábamos. Y ya después de eso decía que el último paso era el juicio y la voluntad, el hecho de que tú quisieras generar un nuevo proceso cognitivo. Y él nos hizo esta diferenciación de edades, donde nos manejaba que la infancia era del 1 a los 6 años. Y pues aquí era la escuela materna, nos enseñaban en casa. Recuerden que antes el kinder no era obligatorio. Ya después, obviamente, con la evolución, con todo lo que conocemos, sabemos lo importante que es que los niños asistan a la educación preescolar. Pero él en aquella época nos decía que la primera infancia era la escuela donde nos enseñaban en la casa, donde aprendíamos con quienes convivíamos y los niños, por cómo era la estructura social, pues pasaban más tiempo en casa con las mamás, porque las mamás se quedaban en casa y los papás salían a trabajar. Después nos hablaba de la puertita, que es como la etapa de los 6, la puerita de los 6. Esto habla como de una etapa de desarrollo en la que nosotros estamos en la edad, en la primaria. ¿A qué edad nosotros vamos a la primaria, chicos? A los 6. Sería de 6 a 12, ¿no? Aproximadamente. Que es la etapa que él marca como la pueritia. ¿Ustedes saben qué significa esa palabra? No, profa, nunca la había escuchado. Puerita. Solo habla de Maestra, a mí se me hace como referencia de que habla antes de la adolescencia como la pubertad, algo así. Es algo así, solo es una etapa de desarrollo que antes utilizaban. La pueden encontrar también como puericia, algo así, puericia. Es la edad en que una persona está entre ser un niño y ser un adolescente. A eso se refiere. La van a encontrar como puericia también. Entonces, esta etapa nos dice que es de los 6 a los 12 años y pues él hablaba de lo que mencionaba Michelle hace un momento, de la escuela